¿Fue Karol Wojtyła el papa que derribó un imperio sin disparar un solo tiro? ¿O fue simplemente un hombre de fe que inspiró un cambio global inigualable? Bienvenidos a un viaje por la vida de una de las figuras más influyentes del siglo XX y principios del XXI, Juan Pablo II. En este video, desentrañaremos la extraordinaria biografía de Karol Wojtyła, desde sus humildes y trágicos inicios en Polonia hasta convertirse en el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Su papado no solo transformó la Iglesia, sino que dejó una huella indeleble en el panorama político y social del mundo. Prepárense para conocer al hombre detrás del título y el legado que continúa resonando hoy. Nacido como Karol Józef Wojtyła el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, un pequeño pueblo del sur de Polonia, su vida estuvo marcada desde muy temprano por la adversidad. Su madre, Emilia Kaczorowska, falleció cuando él tenía solo 9 años, una pérdida que lo sumió en una profunda tristeza. Poco después, su hermano mayor, Edmund, un médico joven y prometedor, murió de escarlatina contagiado de uno de sus pacientes. Estas tragedias, una tras otra, forjaron un carácter de acero, pero también lo acercaron aún más a la fe, encontrando consuelo y propósito en la espiritualidad. La situación empeoró en 1941 cuando su padre, un suboficial retirado del ejército polaco, también falleció. Karol, con poco más de 20 años, se encontró completamente solo, sin familia directa. Esta cadena de pérdidas no lo quebró, al contrario, cada golpe parecía fortalecer su resolución, transformando el dolor en una fuente de profunda compasión y empatía que más tarde caracterizaría su pontificado. Esta etapa temprana es fundamental para entender al papa que sería, pues la determinación y una inquebrantable fe no nacieron en Roma, sino en las calles y tragedias de Wadowice. Pero el sufrimiento personal no fue el único gran desafío. Cuando Karol era un joven estudiante universitario en Cracovia, Polonia fue invadida por la Alemania nazi en 1939. Imaginen ser un veinteañero viviendo bajo la ocupación, con la libertad arrebatada y el futuro incierto. Karol tuvo que dejar sus estudios de literatura polaca y filosofía para trabajar en una cantera de piedra y luego en una fábrica química, Solvay, para evitar ser deportado o ejecutado. Eran tiempos de gran peligro y represión. Sin embargo, ni siquiera la brutalidad de la ocupación nazi pudo apagar su creciente vocación sacerdotal. En secreto, mientras trabajaba y sobrevivía, Karol se unió a un seminario clandestino, operado en la clandestinidad por el arzobispo de Cracovia, el cardenal Adam Stefan Sapieha. Estudiar para sacerdote bajo el yugo nazi es una historia de valentía que pocos pueden imaginar. Desafió la persecución religiosa, la censura y el riesgo constante de ser descubierto. Tras la liberación de Polonia y el fin de la guerra, continuó sus estudios formales, absorbiendo con avidez no solo teología, sino también filosofía, arte y literatura, campos en los que ya había mostrado un talento excepcional. Finalmente, el 1 de noviembre de 1946, Karol Wojtyła fue ordenado sacerdote. Su profunda inteligencia, su carisma natural y su capacidad para conectar con la gente lo hicieron destacar rápidamente. No era solo un erudito, era un pastor con un corazón cercano a la gente, alguien que entendía el sufrimiento desde su propia experiencia. Tras completar estudios en Roma y regresar a Polonia, su ascenso fue meteórico. En 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y en 1964, arzobispo de la misma diócesis, para luego ser creado cardenal en 1967. Cada paso, cada nombramiento, lo acercaba más a un destino que, en ese momento, nadie, ni siquiera él, podía prever. El 16 de octubre de 1978, el mundo entero contuvo el aliento. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el cardenal Pericle Felici anunció, Habemus Papam. El nombre pronunciado fue Karol Wojtyła, quien tomó el nombre de Juan Pablo II. La noticia cayó como una bomba. ¿Un papa polaco? Era el primer papa no italiano en más de 455 años, desde Adriano V en 1523. La Iglesia, con siglos de tradición en la elección de papas italianos, acababa de hacer un giro histórico. Su elección fue un evento sísmico.
no solo por su nacionalidad, sino por el contexto geopolítico. Un papa de un país comunista, desde detrás del telón de acero. Este era un hombre que entendía de primera mano la opresión y la falta de libertad, un líder que conocía el verdadero costo de la fe en un régimen ateo. Su pontificado se extendió por casi 27 años, convirtiéndose en el tercero más largo de la historia de la Iglesia, solo superado por San Pedro y Pío IX. Pero la duración no fue lo único notable, fue la intensidad, la visión y el impacto global de ese papado lo que lo hizo verdaderamente único. El mundo en 1978 estaba dividido, tenso por la Guerra Fría y enfrentando graves problemas sociales y económicos. La Iglesia misma necesitaba un liderazgo fuerte, capaz de inspirar y guiar en tiempos de cambio. Este era el problema, el gran desafío que Juan Pablo II asumió. Y lo hizo con una energía asombrosa y una visión clara. Una de sus características más distintivas fue su diplomacia activa y su labor viajera incansable. ¿Recuerdan la imagen del Papa besando el suelo al llegar a cada país? Esa era su señal de respeto y conexión. Visitó más de 129 países a lo largo de su pontificado, recorriendo más de 1.200.000 kilómetros, el equivalente a 30 vueltas a la Tierra. Fue el Papa viajero, por excelencia, llevando el mensaje del Evangelio y la dignidad humana a rincones del planeta que ningún otro Papa había pisado. No era solo un viaje turístico, era una misión de conexión. Se encontró con jefes de Estado, líderes religiosos y, lo más importante, con millones de personas de diversas culturas y creencias, conectando con ellas de una manera profundamente personal y carismática. Su papel en la caída del comunismo en Europa del Este es, sin duda, uno de los capítulos más resonantes de su pontificado. Sus primeras visitas a su Polonia natal en 1979 galvanizaron a la población, dándoles una voz y una esperanza que los regímenes ateos habían tratado de silenciar. Sus palabras, "No tengáis miedo", se convirtieron en un grito de guerra silencioso que inspiró al movimiento Solidaridad y sentó las bases para la eventual desintegración del bloque soviético. Fue un líder moral que, a través de la fe y la resistencia pacífica, demostró que las ideas pueden ser más poderosas que los tanques. Pero su influencia no se limitó a la política. Fue un incansable defensor de los derechos humanos y la libertad religiosa. Sus homilías y encíclicas, como Laborem Exercens sobre el trabajo humano, Sollicitudo Rei Socialis sobre la preocupación social de la Iglesia, o Evangelium Vitae sobre el valor y la inviolabilidad de la vida humana, abordaron temas cruciales de justicia social, la dignidad inherente a cada persona, la moral sexual y el medio ambiente. No eran textos académicos aburridos, eran llamados apasionados a vivir una vida ética y justa. Otro de sus grandes legados fueron los encuentros con jóvenes, especialmente las Jornadas Mundiales de la Juventud, JMJ. Millones de jóvenes se congregaban en diversas ciudades del mundo para verlo, escucharlo y celebrar su fe. Estas reuniones masivas no solo revitalizaron la fe de una generación, sino que crearon una comunidad global de jóvenes católicos, mostrando el rostro vibrante y esperanzador de la Iglesia. La vida de un papa, por muy venerado que sea, no está exenta de desafíos. Juan Pablo II enfrentó momentos muy duros. En 1981, sufrió un intento de asesinato en la Plaza de San Pedro, sobreviviendo milagrosamente a los disparos de Mehmet Ali Agca. Este evento, que él atribuyó a la intercesión de la Virgen de Fátima, solo reafirmó su convicción y su misión. También tuvo que lidiar con problemas internos de la Iglesia, como el escándalo del Banco Ambrosiano, que afectó las finanzas vaticanas. Y, más dolorosamente, las crecientes críticas sobre los casos de abusos sexuales por parte de clérigos. Aunque fue bajo su pontificado cuando la Iglesia empezó a reconocer la magnitud de este problema, la respuesta inicial fue a menudo lenta y suscita debates hasta hoy, un punto oscuro que la Iglesia sigue enfrentando con dificultad. A medida que avanzaba su pontificado, la salud de Juan Pablo II comenzó a declinar visiblemente. A principios de los años 90, se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson, que progresivamente limitó su movilidad y su capacidad de hablar. Sin embargo,
en lugar de retirarse, decidió mostrar al mundo la dignidad del sufrimiento humano. Su imagen temblorosa, su voz apenas un susurro, pero su mirada siempre firme, se convirtió en un poderoso testimonio. Siguió trabajando, escribiendo, viajando, aunque con dificultad, y ofreciendo su dolor por la Iglesia y el mundo. Su lucha contra la enfermedad se convirtió en un sermón silencioso, demostrando una fortaleza espiritual inquebrantable hasta el final. Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Su muerte provocó una ola de luto global sin precedentes. Millones de personas de todas las creencias y nacionalidades se congregaron en Roma y en todo el mundo para despedir al hombre que había sido un faro moral durante casi 3 décadas. Su funeral fue uno de los eventos más grandes de la historia, con más de 200 líderes mundiales y millones de peregrinos. 9 años después, el 27 de abril de 2014, fue canonizado como San Juan Pablo II, un reconocimiento oficial de su santidad y del impacto global que tuvo su vida. Su legado es inmenso y multifacético, un pontificado que modernizó la diplomacia vaticana, que inspiró la caída de regímenes opresores, que revitalizó la fe de millones de jóvenes y que articuló una visión profunda sobre la dignidad de la persona humana, la justicia social y el diálogo interreligioso. Fue un líder que, con su carisma, su intelecto y su profunda fe, demostró que un solo hombre, con principios firmes, puede mover montañas y dejar una marca imborrable en la historia. Su vida es un recordatorio de la fuerza de la convicción y de cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible mantener la esperanza y trabajar incansablemente por un mundo mejor. Su legado nos invita a reflexionar sobre la fe, el liderazgo y el impacto que una persona puede tener en la historia. Si quieres profundizar aún más en la vida de figuras que cambiaron el mundo, no te pierdas nuestro próximo video.